Volvemos del parón veraniego con un GP que nos aleja más de ver una batalla por el título. Norris cae ante un fallo mecánico, Piastri no falla y Zak Brown que aparece decepcionado ante la cámara. Eso sí, tenemos una buena noticia, y es que Hadjar, mi rookie favorito de la temporada, se suma al grupo de pilotos de Fórmula 1 en conseguir un podio. Y para hablar de esto y muchos más temas, tengo conmigo a Guille, nuestro profesor de aerodinámica, mecánica y física general aplicada a la Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo episodio de Smooth Operators. Pensaba que ibas a decir de física cuántica y que ibas a empezar a degenerar el tema. No, me he mantenido bastante neutro. Bueno, como siempre, antes que nada, preguntarte, Guille, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido este GP? Tengo sentimientos encontrados con este fin de semana, porque sí que es cierto que hemos tenido una clasificación apretada entre los dos McLaren, se han desmarcado tantos con el resto que desde el primer momento sabías que iba a ser muy difícil que entrara otro piloto a meterse en medio de estos dos. Más allá de lo que ha conseguido Verstappen en la salida con esta estrategia más arriesgada, que luego comentaremos cuando hablemos de Red Bull, pero más allá de eso, es verdad que las tres primeras posiciones estaban muy definidas, sí que ha habido cierto caos por tema de los safety cars, pero hemos vivido otra vez muchísimo trenecito, difícil adelantar, hemos tenido unas cuantas maniobras cuestionables a la hora de tomar decisiones por parte de la FIA. Estoy hablando claramente de lo de Sainz, que luego quiero entrar más en detalle porque es otra vez más las directrices estas de adelantamiento que, bueno, que llevan a escenarios como este. Luego ya la gente dirá si está de acuerdo o no con lo que pensamos. Por eso te digo, tengo sentimientos encontrados. Han pasado cosas en pista, sí, pero aún así se me ha hecho una carrera un poco dura de ver con esa falta de emoción en la parte de delante y ha terminado con el abandono de Norris, que encima de cara al Mundial pues no es una buena noticia. Y he puesto la encuesta que invito a todo el mundo a participar en el muro, en la zona de publicaciones del canal, para que la gente pues vote, porque siempre ordenamos los grandes premios. Y este Gran Premio de Países Bajos, siendo el penúltimo que vamos a tener aquí, porque 2026 termina el contrato, más allá de que el circuito me encanta, es cierto que las carreras para estos coches parece que cuesta que haya espectáculos si no llueve. Sí. O pasa algún agente externo. Entonces, estoy viendo que esta carrera se va a quedar ahí en esa zona de 2 estrellas y media, 3. Yo no creo que llegue a las 3, si te soy sincero. Opinión personal, ha sido una carrera también bastante aburrida. Sí que es cierto que gracias a los dos safety cars hemos tenido un poco de emoción y hemos visto algo de cambios y algún adelantamiento, pero por norma general ha carecido bastante de emoción. Tal como dices tú, después entraremos en cada suceso y en cada piloto cómo ha sido su carrera y cuáles han sido pues, los highlights de cada uno de ellos, pero yo más allá de el podio de Hadjar y la tristeza de ver un mundial que parecía que podía llegar a ser mínimamente interesante, independientemente de lo que dijimos, ¿no? De que a lo mejor no tenía esa parte de emoción, de lucha entre esos dos pilotos en concreto por la falta de chispa que a lo mejor podía traer Norris ante la ecuación, pero mejor ver dos pilotos que se están rascando puntos el uno del otro para llegar a la última carrera con una distancia suficientemente pequeña como para que uno quede por delante del otro, defina quién es el campeón de esta temporada. Y después de este GP ya lo hablaremos ahora con más detalle, pero esto se complica. En fin, tal como dice Guille, por favor votad en la zona de comunidad del canal y así como siempre pues colocamos el GP de Netherlands donde le pertenece. Didi. Y si hablamos en clave española, ya creo que ha sido una carrera bastante dura de ver. Luego entraremos en detalle con Aston Martin, la carrera de Alonso y la carrera de Sainz, pero es cierto que ha sido una carrera dura de ver. Y luego también tema Colapinto, que se ha quedado cerca de conseguir sus primeros puntos. Sí, entonces, muy agridulce en muchos sentidos la carrera. Y mira que pintaba bien para los pilotos españoles después del sábado, pero nos hemos quedado allí. En fin, vamos a repasar primero, como siempre, cómo han quedado los pilotos, cómo ha quedado la parrilla final, y después
las clasificaciones tanto de pilotos como de constructores. Entonces, top 10, Oscar Piastri, ganador de su 9º GP. Max Verstappen, que rasca una segunda posición en su GP de casa. Hadjar como gran destacado y piloto del día en tercera posición en el podio. Russell, que no sabe ni cómo ha quedado allí después del encontronazo que ha tenido con Leclerc. Albon, quinta posición. Otra vez Albon destacando como piloto de Williams, aunque esta vez yo creo que sobre todo ha sido por mala suerte de Sainz. Oliverman, completamente desaparecido durante todo el GP, al igual que los Haas. Se les han alineado los astros y ha conseguido escalar hasta la sexta posición. Lance Stroll por delante de Alonso, y diría que ahora por delante, exacto, y diría que ahora por delante de su compañero de equipo en el Mundial de Pilotos. Alonso, octava posición, que después del caos que ha habido ya es un regalo, eso casi. Yuki Tsunoda puntuando, que aquí pequeño spoiler, acerté una de mis predicciones. Y finalizamos el top 10 con Esteban Ocon, también alguien a quien se le han alineado los astros para conseguir el último puntito de la carrera. Entonces, todo esto, ¿cómo nos deja la clasificación de pilotos y constructores? Primero, constructores, McLaren, obviamente, nada a comentar. Mercedes rasca un poco y se acerca a Ferrari en el Mundial de Constructores. Red Bull Racing en territorio de nadie prácticamente, aunque esté solamente 30 puntos de Mercedes, a mi parecer. Williams, que consigue distanciarse un poco más y consolidar o empezar a consolidar la quinta posición. Aston Martin, que se mete en 62 puntos, alejándose de Kick Sauber, que estaban a un puntito. Es que Sauber sí. Este fin de semana se ha presentado, pero... Sí, pero ya está. No he entendido para nada el fin de semana. Pero tengo que decir que Williams no se ha alejado, ha mantenido la distancia. Han sumado, con Aston Martin, sumado, ¿no?, los mismos puntos. Vale. Racing Bulls, que mete un buen salto, con 60 puntos gracias al podio de Hadjar. Kick Sauber, que se queda como estaba. Haas, que también suma algunos puntos. Y Alpine, pues perdido allí en el fondo del pozo. Y, por otro lado, a nivel de pilotos, aumenta y bastante la distancia entre Piastri y Norris para luchar por la primera posición del Mundial. Estamos ya 25 más 9, 34 puntacos de diferencia, que ya se complica un poco. Verstappen en tercera posición, Russell en cuarta, los Ferrari que no suman absolutamente nada, Antonelli más de lo mismo, por error suyo que después hablaremos, Albon que le empata puntos, lo cual es duro de ver, Hülkenberg en novena y empatado con Hadjar, quien le quita la décima posición a Ocon y pasa a ocuparlo él, saltando 3 posiciones enteras en el Mundial de Pilotos. Chulo. Pero es que esta décima posición está carísima, porque sí. Está Hülkenberg, está Hadjar y también están Stroll y Alonso justo detrás. Esto es, en la siguiente carrera van a aparecer 2 nombres nuevos ahí. Sí. No. A ver, por lo menos en ese sentido ha sido interesante a nivel de movimientos. Pero bueno. Bien, no sé si quieres comentar alguna cosa más a nivel general o quieres que entremos ya a hablar de los equipos. No, vamos a entrar ya a hablar de todos los equipos. Iba a comentar el desastre de Ferrari ya, pero luego cuando hablemos de Ferrari entraremos en más detalle. Pido perdón también, ya me adelanto, por decir que Alonso iba a ser piloto del día, que Aston Martin iba a recortar a Williams y por poner a Leclerc en el podio. Creo que he gafado absolutamente a todo el mundo este fin de semana. Pido perdón de antemano, lo iré repitiendo a lo largo de todo el programa. Porque me lucí. O sea, el miércoles pasado me lucí, claramente. Sí. La verdad es que todas tus predicciones han acabado en hecatombe. Pero bueno, vamos con los pilotos de McLaren. Bueno, vamos con McLaren en general. Primero de todo, McLaren absolutamente fuera de liga de todos los otros equipos a nivel de ritmo, tanto a una vuelta como a ritmo de carrera. Es decir, espectacular el ritmo que tenían los McLaren. Y después, sencillamente, a nivel de pilotos, pues los dos bastante al mismo nivel, lo vimos el sábado. Lo que pasa es que han tenido unas carreras muy distintas. ¿Por cuál quieres empezar, Guille? Empezamos por Piastri, que ha conseguido su primer Grand Chelem también. Se ha llevado vuelta rápida, pole, victoria en la carrera, un fin de semana extremadamente sólido. Lo que has dicho tú, esta sí
esta predicción sí que la acerté, decir que McLaren iba a dominar de forma apabullante al resto porque era esperable. Decir eso tampoco es un gran riesgo, pero viendo cómo realmente el potencial que tenían en Hungría, el potencial que iban teniendo todo el año, que circuito al que van, circuito en el que están ahí arriba, el año pasado ya dominaron aquí y dominaron de forma muy solvente Norris. Piastri tuvo un fin de semana más complicado el año pasado, pero es que este año eran incontestables. En ningún momento nadie ha parecido que pudiera llegar a acercarse. Verstappen en algún momento con esa estrategia más arriesgada con los neumáticos blandos parecía que se metía en medio y tal, pero no iba a aguantar, eran cosas momentáneas. Piastri creo que ha tenido una carrera muy sólida, de lo que se espera de un piloto que va a ser candidato al Mundial de Pilotos, y ahora mismo lo lidera. Y creo que sorprendió mucho cuando el sábado se llevó la pole por 12 milésimas, que además ha batido el récord de la pole en este circuito, superó la vuelta que hizo Max Verstappen en 2021, es decir, este año ya estamos batiendo muchos récords de pole, para que se vea también cómo evolucionan las normativas de los Fórmula 1, ¿no? Que cuando empezamos en 2022 siempre se pierden 2-3 segundos de tiempo por vuelta con el año pasado, pero van evolucionando y estamos justo cerrando este año y ya se ha batido más de un récord. Lo digo porque el año que viene todo el mundo nos escandalizaremos, perdón, se me ha liado la palabra, diciendo, van 5 segundos por vuelta más lento. Es normal. Bueno, pero más allá de eso... Que en teoría tenemos que conseguir 400 km por hora en recta. Bueno, poco se habla que si van a 400 km por hora en recta, lo lentos que deben ir en curva para acabar yendo 3 o 4 segundos más lentos. Pero bueno, ese es otro tema. En definitiva, Oscar Piastri haciendo un fin de semana perfecto. Es que no puedo comentar mucho más. Estoy de acuerdo. Ha tenido también... Los únicos momentos donde se le podría haber complicado ha sido en las salidas, tanto en la primera como en las 3 resalidas que ha hecho de safety car, pero ni incluso, ya no con Lando Norris, sino con Verstappen detrás, que sí que es cierto que tenía unos neumáticos blandos bastante desgastados, pero ha sufrido en ningún momento, entonces chapó por su carrera. Y sencillamente esas 12 milésimas que comentabas han hecho que Norris estuviese por detrás y haya pasado una carrera tampoco te diría muy complicada, porque no creo que haya sido muy complicada, a excepción de que al final, obviamente, pues se le ha caído el coche. Yo creo que Norris ha hecho, dentro de todo, el mejor fin de semana que podía hacer. Tampoco creo que se le pueda tachar de, oye, la has liado pardísima en ningún momento. Quiero decir, en quali, sencillamente se le escapó Piastri por 12 milésimas, que eso es prácticamente mala suerte. En el sentido de que, oye, los dos tienen el mismo ritmo y uno ha conseguido ganar al otro por 12 milésimas. Ya está, es lo que hay. Y después el circuito, muy difícil de adelantar, lo hemos visto. Sí que es cierto que a Norris se le ha escapado a Piastri en la salida. Max Verstappen le ha adelantado, pero después le ha devuelto el adelantamiento muy bonito. De hecho, en la primera curva por el exterior. Raro me ha parecido que Verstappen no se lo pusiese más difícil, la verdad, y más teniendo en cuenta los encontronazos que han tenido estos dos en pasadas situaciones. Pero más allá de eso, hemos visto que McLaren, como siempre, le cuesta muchísimo seguir en aire sucio, porque Norris ha conseguido atrapar a Piastri. Le empezaba a recortar en el primer stint, también en el segundo, y lo que pasa es que no ha sido capaz de mantenerle ritmo en posición de DRS. Y más allá de eso, pues fallo mecánico que al final tampoco puedes decir nada. Entonces, una pena, la verdad, tanto por la quali como después también por el fallo mecánico, que tampoco ha sido atribuible a él. Ya está. Mira, pues yo de Norris creo que sí que le ha faltado. ¿Sí? Esta pole se la tenía que haber llevado él. Sí. Era suya. Llevaba todo el fin de semana por delante de Piastri, que no es la primera vez que vemos esta dinámica en la que Norris parece que está por delante en los libres y de repente Piastri en la última sesión, en la Q3, se saca la vuelta. Pero de todas formas creo que el último intento de Norris no es todo lo bueno que podía ser y pierde la pole, y a partir de ahí ya su carrera se condiciona. Es lo que decimos siempre con los McLaren: el clasifica adelante tiene las de llevarse la victoria porque van muy parejos en ritmo, el equipo tampoco les da 100% la libertad para hacer lo que quieran. Andrea Stella también lo dijo, le preguntaron al respecto de ¿los pilotos son libres para luchar en pista y hacer todo lo que quieran? No. Es decir, siguen con este
eslogan de las papaya rules por encima de todo, que en este caso tampoco hemos llegado a ver nada por lo que decías tú, porque realmente no se llegan a atacar en pista porque van muy parejos y una vez te acercas al coche de delante o tienes un diferencial muy bestia, es que no lo vas a adelantar. Entonces creo que el momento en el que Norris no consigue la pole ya se condiciona la carrera y se condiciona las opciones para conseguir para seguir luchando por el mundial. De todas formas, el abandono pues es mala suerte. Sí que hace este adelantamiento a Verstappen, que me ha recordado un poco a lo que sucedió el año pasado, de hecho, que también perdió la posición con Verstappen y a las pocas vueltas lo adelantó. Verstappen, por su parte, directamente, es que yo creo que ¿para qué? Si no me ha adelantado, ahora me acabará adelantando y voy a destrozar mis neumáticos porque ya estaba sufriendo con el graining. Entonces creo que Verstappen aquí ha dicho, yo este mundial no lo estoy jugando. ¿Para qué me voy a meter aquí a perder tiempo? Y aclarar a la pregunta que tenemos todos es si sigue habiendo mundial. Yo no soy tan tremendista, porque yo creo que ya mucha gente está diciendo que este mundial está perdido por parte de Norris. Son 34 puntos. Salimos de Canadá después del otro DNF de Norris a 22. Sí que es cierto que daban muchas más carreras, pero no hay que olvidar que de las 4 últimas carreras Norris había ganado 3. Si vuelve a enlazar una racha así, se vuelve a acercar y dentro de 5 carreras el discurso sería otro. Entonces yo sigo pensando que puede haber mundial, pero es innegable que Piastri, cuando no consigue estar tan dominador, no falla y consigue un segundo puesto. Sí. Entonces Norris tiene que hacerlo perfecto, ganar e ir recortando de 7 en 7. Es que es la única opción que tiene ahora mismo. Vale, pues te hago otra pregunta. Si la situación fuese al revés, ¿lo verías tan negro como a lo mejor lo puedes ver ahora? Es decir, que Norris estuviese 34 puntos por delante de Piastri. ¿O lo verías igual? No, si Norris está a 34 puntos por delante de Piastri, te digo que Piastri en Qatar está delante. No sé qué carrera es dentro de 5 carreras o 6, pero sí, sí. Singapur, no me acuerdo. Pues una de estas, en octubre están otra vez parejos. No, estoy de acuerdo, en fin. Ya veremos cómo avanza todo esto. Antes de cambiar de equipo, solamente quería hacer una mención. Por favor, demostrarlo con cariño en la zona de likes, pero podéis ver que tenemos un grafismo nuevo para hablar de cada uno de los pilotos. Currazo de Guille, como siempre en la gran mayoría de cosas que pasan en este canal, así que por favor, mostrad un poco de apoyo dándole like en el vídeo. Sí, había traído una comparativa de las vueltas de clasificación de los sí, distintos equipos, entiendo que tampoco vamos a entrar mucho en detalle porque no me ha dado tiempo a terminarla del todo, pero es un poco la misma dinámica que vemos siempre y que vimos una dinámica muy parecida en Hungría, de ver cómo McLaren en recta suele ser de los que más sufren, de los que más penalizan en velocidad punta, pero luego en todo lo que tiene que ver con curva media o curva más lenta, están ahí arriba. Esto es la velocidad mínima en cada curva, que es una forma un poco de compararlo, aunque no es lo más determinante. No se puede sacar una conclusión 100% de eres el más rápido aquí, solamente con este parámetro, pero sirve para hacer un poco de comparativa. Y por ejemplo, quería comparar sobre todo en la curva 7, que es la curva esta rápida de derechas en bajada, donde se desacelera un poco y no tocan prácticamente el freno. Y como el año pasado Red Bull era muy fuerte aquí, de hecho Red Bull era el más fuerte en recta, en velocidad punta en recta, y el año pasado McLaren estaba un poco más lejos de Red Bull en este punto, y este año ya han cerrado mucho esta distancia y realmente la diferencia era 1 km/h en este paso por recta, en este paso por curva, para que se vea cómo McLaren ha conseguido ser un coche mucho más sólido, que simplemente acaba penalizando en velocidad punta en rectas muy largas, porque de hecho no me ha dado tiempo a sacarlo, pero la segunda zona de DRS, antes de la frenada de la curva 11, McLaren, como esta recta es tan corta y McLaren tiene tan buena salida de curva en la 9 y la 10, llegaba a ese punto prácticamente con la misma velocidad punta que Red Bull. Porque no llegaba a esas velocidades donde sí que le penaliza más, por encima de 310, 315, donde sí que McLaren tal vez penaliza por tener un poco más de resistencia. Pero en esta recta era lo suficientemente corta como para que la salida de la curva 10 fuese mucho más determinante. Me parecía interesante la comparativa, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a ponerla. Bueno. No. Está bien. Sí, lo que pasa es que después también, teniendo en cuenta que estamos en una Fórmula 1 donde lo que importa es la distancia en recta, la velocidad en recta, para poder adelantar, porque es el único sitio donde prácticamente suceden todos los adelantamientos. Bueno, pues si eres el mejor equipo, entiendo que guay. Si no lo eres, pues
No, vas a si tener no que lo hacer. eres, te quedas detrás del piloto de delante toda la carrera. Efectivamente. Pero bueno. Bien, pues con esto yo creo que ya podemos cerrar capítulo McLaren para entrar en la hecatombe de Ferrari, que empezó mal, después parecía que la cosa ¿Que remontaba, sí? tanto en la Q3, Q2, Q3, como después también al principio de la carrera, pero después hemos visto que no. y hemos tenido DNF de ambos pilotos. Entonces, por favor, Guille, empieza contándonos un poco el fin de semana de Ferrari. Quiero empezar comentando el fin de semana de Ferrari, comentando lo que fue nuestro previo, porque me lo estuve escuchando la parte de Ferrari y recuerdo decir, tienen problema con la suspensión trasera después de lo que vimos en Hungría. Y además ese problema en la suspensión trasera puede que les haya derivado en un problema en el chasis. Que además salió información el jueves por parte de la Gacheta que tenían un informe por parte de Maranello donde habían revisado el chasis y no habían encontrado ningún daño. Lo cual, ese problema en el chasis que se aseguraba o que dijo Vasser que podían tener después del Gran Premio de Hungría, pues no existía. Y decían que toda la falta de rendimiento que había tenido Leclerc en esa carrera fue por subir las presiones y por una modificación en el ángulo de ataque, en el ángulo del alerón delantero. Ergo, sí que siguen teniendo problemas con la suspensión trasera. Entonces, en ese previo estuve diciendo, tienen problemas con la suspensión trasera que les condiciona la altura del monoplaza. Llegas a Zandvoort, un circuito donde te interesa ir lo más bajo posible, pero es muy bacheado, tiene muchos peraltes, que además los peraltes te aumentan la compresión de las suspensiones, con lo cual es más difícil ajustar la altura, tal. O sea, todo malo. Hay ráfagas de viento, todo malo. Y aún así dije, Leclerc podio. Me pasé 10 minutos diciendo que todo lo malo de este circuito para Ferrari y aún así cometí el acto de fe de ver a Leclerc en el podio. Y llegamos al viernes y dije, Dios mío. El propio Vasser llegó a decir que había sido de los peores viernes. Había sido el peor viernes de toda la temporada. Dijo, los dos fuera de ritmo, fuera de lugar, no encontraban el ritmo en el coche, perdían un montón de tiempo en las enlazadas de la 9 y la 10, pero 9 décimas. Si estaban a un segundo el tiempo de McLaren, 8 décimas, 9 décimas eran en 2 curvas. Yeah. Entonces, tuvieron que hacer muchísimo trabajo hasta que de repente, lo que has dicho tú, en Q2, lo que pasa con Ferrari este año, que de repente se alinean los astros y el coche corre, de repente ves a Leclerc y Hamilton en cuarta, quinta posición y con opciones a pelear tal vez una segunda línea en Q3. Pero no, porque no iba a ser todo tan fácil. El propio Leclerc lo ha dicho, que no clava la vuelta, no consigue hacer la vuelta más rápida, comete algún error y se queda en esa sexta posición, que también hay que hablar de que Hamilton él estaba superando, parecía que Hamilton había encontrado ritmo y estaba por delante de Leclerc, y en la última, en la Q3, pues no consigue batir a Charles Leclerc y sale por detrás. A partir de ahí, comentando la carrera de Leclerc, y luego te doy paso a ti, luego comentamos la de Hamilton, pues Leclerc tiene una salida decente donde le pega un adelantamiento a Russell en la salida de la curva 3, que es muy bonito de ver desde el onboard de Hamilton, porque desde la de Leclerc no tanto, pero desde el onboard de Hamilton se ve muy bien desde atrás. Y luego Leclerc sí que es cierto que tenía, lo ha comentado él y se veía, tenía más ritmo que Hadjar, pero el Racing Bulls era muy rápido en la última parte del circuito y siempre le abría un poquito de diferencial y Leclerc no conseguía atacar al Racing Bulls, que era con Hadjar, que ha hecho un carrerón, también hay que decirlo, pero aun con todo eso parecía que Ferrari podía estar tanteando el P4, el P5. Entonces tenemos el primer incidente con Russell, que luego lo comentamos, cuya investigación todavía estamos esperando que se resuelva qué va a pasar, y el abandono de Leclerc con Antonelli llevándose por delante. Y por parte de Hamilton, pues error suyo y fuera. Conclusión del Gran Premio para Ferrari, nos vemos en Monza. Sin presión encima, ¿eh? Sin presión, sin presión. Sin ningún tipo de presión alguna. En fin. Leclerc, como siempre, muy mala suerte. Por ejemplo, es decir, que haya parado justo antes de que su compañero de equipo se estampe con el muro, y a raíz de eso el progreso que había tenido adelantando a Russell en la salida se vaya a tomar por allí y tenga que lucharle la posición, pues obviamente no ha sido favorable para él. Yo creo que Leclerc ha hecho también, como siempre hace,
ha sacado lo mejor posible del coche y ha hecho todo lo que tenía que hacer. A mi parecer, vale, que después aquí si quieres podemos entrar en debate o cuestionarlo un poco. A mí sí que me parece que este adelantamiento es chiqui de narices y que es decir, no me parecería nada extraño que se hubiese ganado una penalización a raíz de él, ¿vale? Porque directamente se tira de fuera, estando fuera de la pista y se le come todo el lateral a Russell, después ocasionándole daños, pero bueno, que en teoría no tendríamos que valorar los resultados de los accidentes o incidentes de carrera en las penalizaciones, pero a mi parecer continúa siendo penalización. Pero independientemente, Leclerc lo hace lo mejor posible. Y Antonelli, que después entraremos cuando hablemos de Mercedes, es exageradamente optimista en el movimiento que intenta hacer y se carga su carrera. Y ya le hemos visto que esto a Leclerc le ha dejado absolutamente patidifuso y se ha quedado todo lo que le quedaba de la carrera acumulando photoshoots, ¿vale? Como este que podemos ver ahora mismo por pantalla, de él medio rayado, hablando por teléfono y pensando en qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Pero... Es que sí. Del accidente con Antonelli me ha parecido una indiferencia por parte de Tremenda, Leclerc. Sí, sí. Como... ¿Y Ya, qué más, no? ¿Ya? ya Es que ya ni me, ya ni me duele. Sí, sí, sí. Estoy cansado, jefe. Entonces, claro, la cosa... que no quiero yo tampoco hablar mucho de estos temas porque hay mucho rumor que es completamente infundado y la mayoría de esto es alguien lo ha dicho en un bar, voy a tuitear sobre el futuro de Leclerc en Ferrari, porque es el monotema siempre que Ferrari está mal de Leclerc, el eterno candidato a ganar un mundial, el predestinato, el que va a volver a Ferrari a la gloria, tal, pues va acumulando años y cada vez parece más irreal llegar a pensar en eso, porque ahora va a haber un cambio de normativa y Ferrari no está sonando como de los más fuertes, que hay que esperarse a 2026 todavía, ¿eh? Pero eso. Entonces, esta indiferencia de Leclerc, pues como que alimenta un poco más estos rumores, pero yo creo que son completamente eso. Estás en Por Ferrari, debatir. eres el favorito. Cualquier carrera sacas el 110% del coche. Eventualmente se te alinearán un poco los astros y la cosa te irá bien. Yo veo muy raro que Leclerc ahora cambie de equipo. Es decir, lo vería tan raro. Pero bueno. ¿Y dónde vas? Sí, eso Y de de la maniobra de Leclerc y Russell, yo la veo extremadamente aparatosa y siguiendo las directrices estas de la Fórmula 1 actuales, ciertamente, como Leclerc no llega a estar con el tren delantero por delante de Russell en el exterior de la 11, como que deja de tener el derecho a tener espacio en la curva, que es que esto de tener el derecho a mí me parece que no tiene ningún tipo de sentido esa frase. Entonces, es lo que dices, sí, podría... Todavía estamos esperando, no sé qué tipo de sanción puede llegar, no sé si podría llegarle a caer alguna sanción en parrilla, porque como al final ha quedado fuera de la carrera, no sé si pueden llegar a meterle eso, sanción en parrilla para la carrera que viene. Estamos esperando a ver que lo digan, porque claro, precisamente la siguiente es Monza, si esto pasara, si le metieran 3 puestos a Leclerc, ostras, duro llegar a Monza con 3 puestos o lo que sea. Entonces, estoy actualizando a ver si sale algún comunicado. Que yo lo más grave de esto, lo repito siempre, es no puede ser que la FIA tarde 5 días en dar la conclusión de un análisis de una maniobra. Dalo en la carrera. No es normal estarse 8 horas esperando a ver qué pasa con una maniobra, porque en este caso no define ya la carrera porque le creo que está fuera. Pero bueno, aunque yo sigo defendiendo lo que digo siempre. No le veo ningún sentido a esto de que los pilotos no se dejen espacio. Pero ya me enfadaré más cuando hablemos de Sainz y Lawson. Sí. Y para cerrar Ferrari, yo aquí solamente sí que quería romper una lanza a favor de Hamilton, porque a diferencia de otros GPs, donde sí que lo he visto muy por detrás a nivel de ritmo respecto a su compañero, yo creo que este fin de semana, aunque haya estado por detrás, ha estado por detrás con muy mínimo margen. Y realmente estaba haciendo un buen GP hasta que, bueno, pues se le ha ido el coche y se dio todo el garete, ¿no? Pero yo realmente creo que Hamilton estaba con un buen ritmo y por pena y un error suyo, pues se ha acabado el GP mal para él. Pero sí que es cierto que por lo menos lo he visto mejor de cómo lo vimos cuando terminó la primera parte del Mundial en Hungría. De Leclerc también,
estaba enfadado con el equipo porque le han hecho parar, él quería estirar el stint y luego, claro, al parar se ha visto envuelto en esta situación con Antonelli. Y de hecho creo que su enfado en ese momento casi venía más por eso de decir, ostras, estaba bien con los neumáticos, tenía ritmo. Y yo creo que realmente, pese al fin de semana malo que estaban teniendo, Ferrari, o sea, Leclerc y Hamilton, como has dicho tú, pues aún podían sacar un resultado medianamente positivo con un P4, P6 tal vez, o incluso Leclerc luchando por el podio una vez el abandono de Norris. Claro, eso en ese momento no lo sabíamos. Pero con respecto a Hamilton, estoy de acuerdo con lo que has dicho, parecía que estaba teniendo mejores sensaciones, no ha estado para nada tan lejos como por ejemplo lo hemos visto en Hungría o lo hemos visto en Bélgica, donde ha sufrido un montón, parecía que venía con unos ánimos más renovados, pero claro, comete este error por pista mojada, se pone por encima de la pintura, pierde el control del coche y de nuevo en las declaraciones post carrera pues hemos vuelto a ver a Hamilton completamente desmotivado, que casi ni quería ir a Monza cuando le han preguntado. Vamos a ver la semana que viene cómo le reciben los tifosi, porque Hamilton ahora mismo es el segundo piloto de Ferrari que más carreras está tardando en conseguir un podio. Lleva 15. El otro, el que va primero, fue Didier Pironi, que tardó 19 carreras en 1982. Entonces quedan 4 carreras más. Hamilton al final, en vez del octavo, va a batir este récord para nada positivo. Pero bueno, está siendo un año muy complicado, yo creo que esto ya es lo de menos. Sí, sí. Pero bueno, dejamos Ferrari para irnos a Mercedes y de Mercedes comentar que, como siempre, están en una posición donde funcionan bien, por lo menos Russell. Creo que sin destacar exageradamente, es decir, sencillamente están como por detrás de los McLaren, a lo mejor pudiendo luchar con el Red Bull y estando un poco por delante de los Ferrari, en depende de qué circuitos, pero ha sido el guión que han tenido prácticamente durante toda la temporada, y Russell saliendo quinto, ha terminado cuarto, ha hecho una muy buena carrera, más allá del pequeño incidente que ha tenido con Leclerc y obviamente perder su posición con él en la salida de la carrera. Pero más allá de eso, de Russell, solamente destacar que lo ha hecho muy bien. Y por parte de Antonelli, pues una pena. Porque ¿Dónde iba? Pero es que ya no es solamente eso. Es decir, estamos hablando de que otra vez nos hemos quedado en Q2. Después, no sé, ¿era detrás de quién? ¿De quién se ha quedado detrás? Hasta el primer safety car. Que tampoco podía Albon, Tsunoda, uno de estos. Sí, que estaban no sé si en era el Tsunoda, no sé si era Tsunoda o quién era, pero obviamente DRS mal. Y después sí que es cierto que se han alineado mínimamente los astros para poder subir posiciones. Y cuando parecía decir, ostras, podemos olvidarnos del mal resultado de la quali y de a lo mejor la primera mitad de la carrera, porque por suerte hemos terminado en un momento donde Russell, como tiene daños por el accidente que ha tenido con Leclerc, vamos a pedir un swap de pilotos y vamos a ver si podemos atrapar a Leclerc y adelantarle y conseguir una cuarta posición o quinta. Y bueno, pues se pasa de rosca, hace trompear a Leclerc, se lo carga y después esto sumado con el límite de velocidad en el pit lane le dan 15 segundos de penalización que hace que quede 16º. Entonces, si ya el pobre Antonelli terminó la primera mitad de la temporada mal, ¿vale? Desde un punto de vista anímico, aquí empezaba mal el fin de semana, igual que Ferrari parecía que las cosas podían ir a mejor y después ¡bum!, para abajo. Y mal, la verdad es que mal, y a ver cómo va a su GP de casa, que es la semana que viene. Me hubiese gustado ver la retransmisión del momento de Sky Sports Italia, porque al final ha sido la joven promesa italiana cargándose el predestinato en el Ferrari. Sí, sí. Pero bueno, es que yo la maniobra de Antonelli ha sido como, ¿cómo ibas a meter el coche ahí en la curva 3? Que está siendo muy difícil adelantar en toda la carrera. Salir de pit con los neumáticos medianamente todavía no están en temperatura. No sé, no he acabado de entender la maniobra que ha intentado ahí Antonelli, extremadamente arriesgada. Sí que a lo mejor lo ha visto como o lo intento ahora o no lo voy a adelantar nunca. Tal vez eso se le ha pasado por la cabeza, pero no sé. Se nota todavía que es joven, que es su primer año en Fórmula 1. Este tipo de errores pues se cometen y ya está. Ya se ha llevado por delante a Verstappen, ahora Leclerc. Siguiente los McLaren ya. Sí. No, pero de Mercedes, creo que lo que es interesante, aparte de la carrera que ha tenido Russell, que ha sido una carrera de
existo y llego a meta y a ver dónde llego, porque una vez además ha tenido los daños con Leclerc, pues se le veía que le faltaba ritmo. Por suerte tampoco han sido unos daños catastróficos de estos porque lo hemos visto 1000 veces, de perder 1,5 segundos, 2 segundos por vuelta. Russell más o menos tenía ritmo todavía para mantener a Albon detrás, que, o sea, no ha sido tan grave como podría haber llegado a ser. Y lo que ha sido interesante, como decía, es declaraciones de Russell el jueves diciendo que su renovación estaba tardando tanto no por él, sino por ver quién era su compañero de equipo. Es decir, en todo este culebrón que ha habido con el futuro de Verstappen y el posible fichaje con Mercedes, esto insinúa que el asiento que peligraba no era el suyo. El que peligraba tal vez era el de Antonelli. Que ya lo comentamos, que podía haber pues un Antonelli derivado a un Alpine o lo que fuese. Esas son cosas que se rumoreaban de esto de Silly Season, de vamos a jugar al juego de las sillas. Y por otra parte, en principio ha dicho el medio Autosport, yo no sé cuántas veces he comentado ya esta noticia, que Toto Wolff ha confirmado que su dupla para 2026 son Russell y Antonelli. Pero he dicho tantas veces esto en las últimas 10 carreras que yo, hasta que no les vea en el asiento el año que viene sentados, no me lo creo. No me lo creo. Han perdido totalmente mi fe los de Mercedes con este tipo de noticias. Entonces, bueno, eso, que en principio sí que se confirma la dupla, pero bueno. Sí, sí. Poco más que decir. Noticia. No further action entre Leclerc y Russell. Pues ya está. Pues Sí. un tema cerrado. Han tardado solamente 5 horas en llegar a la conclusión, en preguntar a los pilotos sobre qué hacer, y han quedado en nada. Pues ya está. Sí. Pues fin de semana al final positivo para Mercedes en ese sentido, porque han recortado puntos a Ferrari. Sí. Bueno, y también para Ferrari, por no llevarse lo que decíamos antes, ¿no? Unas penalizaciones en Monza, que era lo que tranquilamente podía llegar a caer. Pero bueno. Vale, pues con esto cerramos ya top 3. Nos vamos al equipo o al cuarto equipo, que es Red Bull, que como siempre no sabes realmente cómo cualificar, de si iban mejor, iban peor o lo que sea. Yo creo que también aquí siempre hay un factor extra, que es el GP de casa, que ayuda muchísimo a que un piloto saque una bestia interior que le permite conseguir mejores resultados de lo que seguramente podría llegar a conseguir. Pero bueno, de aquí mencionar que el fin de semana de Max Verstappen absolutamente excelente, también llevando el coche hasta donde no podía ir más. Y madre mía, cómo nos hemos puesto todos en la salida, después de meterle el coche a Norris y querer conservar esa posición, justo antes de llegar a la curva 3, como casi se le va el coche, lo recupera y después consigue mantener la segunda posición. Que esto, pocos pilotos creo yo que son capaces de hacerlo, ¿eh? No, creo que estábamos todos igual. Porque parecía por un momento que había perdido totalmente el control del coche y se llevaba a Piastri recto. Sí. A mí me ha recordado por un momento a Bottas en Hungría, una de estas que pierden completamente el control del coche, o Antonelli mismo en Austria, que se llevó recto también a Verstappen. Pero bueno, es lo que has dicho tú. Verstappen, de hecho, acabó muy cerca de los McLaren en la vuelta de clasificación, sorprendentemente cerca, a 2 décimas de algo, pero es que estuvieron todo el fin de semana sufriendo un montón. Fueron uno de estos equipos que del viernes al sábado encontraron algo en el coche, y tanto él como luego Tsunoda, que al final ha acabado en los puntos, pues eso, han rendido por encima de lo que se preveía el propio viernes. De Verstappen, decir lo que he dicho, lo de la clasificación, que se quedó muy cerca, y han intentado arriesgar con la estrategia, un poco como vimos en Montmeló, en el Gran Premio de España, que intentaron ir haciendo más paradas para ver si así conseguían atacar más a los McLaren, y al final pues no lo consiguieron. Aquí es que desde el primer momento se veía que estaban muy lejos, no tenían ritmo. El propio Verstappen lo ha dicho, es que no tenía ritmo. La carrera realmente no ha sido positiva para mí porque no tenía ritmo. Sí, ha conseguido la segunda posición de rebote porque estaba para tercera posición, pero es que ha estado muy lejos de los McLaren y no ha sido en ningún momento no había una amenaza posible. En las relanzadas sí y tal, pero sabías que incluso si le adelantaba, la diferencia entre los McLaren y cualquier otro era tan abismal que no iba a durar eso mucho. Ahí Verstappen al final ha sido como un agente para separar a Norris y Piastri durante 5 vueltas y poco más. Porque a partir de ahí, pues Verstappen ha tenido una carrera relativamente tranquila, donde ni siquiera
se veía esa superioridad del Red Bull con respecto al Racing Bulls, porque Hadjar en ningún momento ha perdido de vista a Verstappen, no ha llegado a estar nunca muy lejos y en comparativa de ritmo de carrera, que estará por ahí perdida entre todas las fotos que hay. Sí, bueno. Tampoco da igual, tampoco hace falta que la pongas. Racing Bulls no ha estado nada lejos de Red Bull. Y esto ha abierto el debate de siempre de que, de hecho, Alonso dio unas declaraciones el viernes en esta línea diciendo si el Racing Bulls, si Verstappen pilotara un Racing Bulls, tal vez estaría luchando por el Mundial. Digo, a ver, que sí, que Racing Bulls ha ido muy bien aquí, pero también ha tenido carreras en las que el coche estaba completamente ultimísimo. Entonces, no lo sé. Yo creo que al final Red Bull sigue siendo más rápido, pero porque Verstappen sabe llevarlo ahí. A lo mejor el Racing Bulls, Verstappen no por mucho Verstappen, el tope del coche está más bajo. Es a lo que voy. Y a lo mejor tendría que adaptar más el estilo de conducción al coche o cambiar cosas del coche y acabaría siendo otra vez un coche muy nervioso. Jugar al easy, pues lleva a especular y montarse cada uno su fábula. Pero, en definitiva, lo que has dicho tú, maximizando el resultado en casa. Sí. Y por parte de Sonoda, ¿vale? Que aquí nos falta una posición que ahora vamos a rellenar. Vaya, me he dado cuenta. A ver, no es positivo. Es decir, ha conseguido la P9 porque se la ha encontrado. No realmente porque... Bueno, a mi parecer, no realmente porque la haya conseguido por méritos. Otra vez ha caído en Q2 y después a nivel de carrera tampoco ha sido nada destacable. Lo único es que dentro de todos los pilotos ha sido de los que se ha beneficiado de los distintos safety cars y ha terminado pues pudiendo poner, no sé si era un juego nuevo de blandos o casi, para terminar la carrera y obviamente con esto pues conseguir esa final 9ª posición. Entonces, obviamente buenos puntos, 2, que se lleva extra el equipo Red Bull, pero lo dicho, a mi parecer no creo que haya sido un fin de semana súper destacable a nivel de ritmo. ¿Mejor que anteriores? Sí, pero se lo ha encontrado. Sí, además tenía una investigación abierta por un toque con Gasly, que creo que también ha quedado en nada, en una maniobra que no hemos visto, porque también te digo que la retransmisión en muchas ocasiones que no hemos visto, ya pasaban pocos adelantamientos, pero es que muchos de ellos ni siquiera los hemos visto. Las maniobras de Alonso remontando, que luego lo comentaremos, las hemos visto luego. Pero durante la carrera es que ni se han preocupado por enfocar. Y esta maniobra con Tsunoda y Gasly yo todavía no tengo muy claro cuál es, no he llegado a verla y estoy de acuerdo con lo que has dicho. Tampoco ha sido una carrera en la que la hayamos visto hacer grandes maniobras ni nada por el estilo y ha acabado, pero bueno, a veces hay que estar y ha conseguido sumar puntos por segunda vez, creo. Sí. Muy bien, y con esto pues nos vamos ya, dejamos los 4 mejores equipos y nos vamos ya a los que están por debajo de una puntuación de 100, entre los cuales el primero es Williams. Y de Williams, ¿qué comentar? Es dos caras de una misma moneda. Albon, un muy buen fin de semana, ¿vale? Sí que es cierto que clasificó por detrás de su compañero de equipo, pero bueno, no ha tenido la mala suerte que ha tenido Sainz, y a raíz de esto, y beneficiarse de los safety cars, ha terminado en una 5ª posición, que le da, no sé cuántos puntos ha sido exactamente ahora, 10 puntos al equipo Williams, que obviamente van fantásticos para el Mundial de Constructores y que creo que distorsiona un poco también cómo realmente tenían, qué ritmo realmente tenía Williams este fin de semana, ¿no? Porque mientras Alex Albon ha conseguido esta 5ª posición, Sainz se ha quedado en 13ª, que ojo, que se ha quedado en 13ª porque teniendo en cuenta que en un momento estaba una vuelta por detrás, pues podía haber sido muchísimo peor, pero aún y clasificar mejor que su compañero de equipo y aún y estar por delante en carrera que su compañero de equipo, obviamente el choque con Lawson le ha provocado que todo el avance que ha hecho en comparación a Albon durante este fin de semana se fuese a tomar por allí y que directamente estuviese ya mirando para atrás durante lo que queda de carrera. Y a esto se le suma el hecho de que se ha llevado una penalización de 10 segundos, que creo que este es principalmente el tema del que quieres hablar aquí, por esta maniobra con Lawson, al cual la FIA pues, le ha determinado como culpable.
Sí, voy a hablar de la maniobra, luego hablo de Albon, que también quiero decir una cosa sobre Alex Albon. Pero bueno, es que yo lo de la maniobra de Sainz, sinceramente, otro ejemplo más de lo completamente estúpido que es este reglamento con estas directrices para dirigir los adelantamientos o cómo deben ser los adelantamientos o para ver qué está permitido y qué no, porque al final tenemos este intento de adelantamiento desde fuera por la parte exterior y es lo que decimos siempre. Y esto, de hecho, es que hay un tema sobre estas directrices que a mí me mosquea un poco, que es, esto no solamente lo ha acordado la FIA, esto llega de un acuerdo por parte de la FIA y con los propios pilotos. El año pasado recuerdo salir del Gran Premio de Las Vegas, creo que era, y que se filtró que para los adelantamientos desde el exterior, si no estabas claramente muy adelantado, el de dentro directamente podía hacer lo que quiera, y fue un poco cuando ya se empezó a comentar esto y dijimos que era una norma que no tenía ningún tipo de sentido porque cualquier adelantamiento desde fuera es prácticamente imposible. Dependes plenamente de lo que haga el de dentro. Porque si el de dentro quiere estirar la trazada sin ninguna intención de hacer la curva, tienes tú las de perder. Porque al final, el de dentro siempre es más fácil que llegue antes al vértice porque tiene menos metros que recorrer. Entonces, manda. Y en este caso, tal y como está escrito, ir por fuera complica cualquier adelantamiento por el exterior de una forma que es ridícula. Es decir, tú ves el adelantamiento de Sainz, sí es cierto, no llega, según las directrices, no llega a estar por delante su tren delantero por delante del de Lawson en el vértice, que todavía quiero que me expliquen dónde están los vértices en todas las curvas, porque hablan del vértice como si fuese una línea clarísima. En esta curva no tengo muy claro dónde está el vértice, en esta curva tan redondeada, pero bueno, ¿vale? No llega por delante, entonces en ese momento Lawson puede hacer literalmente lo que quiera, porque Lawson, no podemos poner el vídeo, pero Lawson, hay un momento en la curva que se ve claramente que se sale de la trazada y que abre la trazada para sacar a Sainz, y Sainz incluso llega a hacer la corrección. Pero es que Lawson sigue abriendo más el coche, incluso Lawson llega a perder el control del coche, pega un volantazo si miras la onboard, y que le acaben sancionando con 10 segundos a Carlos Sainz, yo no lo he entendido. Bueno, sí, lo he entendido de acuerdo a las directrices, pero es que no estoy para nada de acuerdo. Para mí no tiene sentido que dentro de las normas estas para adelantar no haya ningún sitio que sea obligatorio dejar espacio. Yeah. Porque llega a esto, cada vez vemos más esto. Y cada vez pilotos como Lawson, que lleva ya muchas este año, pues escrita la norma, pues me tiro a ella. Porque al final estoy cubierto por la norma. Pero es que la norma para mí, esto es un ejemplo más de que no está bien escrita. No, se están cargando las carreras. Ya prácticamente no puede haber un cuerpo a cuerpo desde el exterior, porque tienes las de perder siempre. Entonces, sí. Pues una más. Y luego los 10 segundos ya me he quedado como... ¿Pero esto qué es? Sí, sí. ¿Y de Albon decías? De Albon, que sí. Yo Albon lo he defendido mucho. Me gusta mucho como piloto y lo veo un piloto muy rápido. Pero también ha tenido 3 o 4 carreras este año de estas locas que se le ha salido una flor en el culo. Sí. La suerte que creo que no ha tenido Carlos Sainz en ningún momento, porque este fin de semana Sainz estaba siendo más rápido y Sainz, si no hubiese pasado el incidente este con Lawson, pues tal vez hubiese acabado también en donde estaba Albon, porque Albon estaba literalmente detrás. Pero Albon siempre, incluso clasificando 15º, parecía que no. ¡Pam! Ha hecho una muy buena salida, eso sí. Luego tampoco creo que haya hecho una increíble carrera, simplemente se le han ido alineando los astros con los safety cars. Sí, sí. Y es otro ejemplo más de a veces, pues mira, la suerte te sonríe. Hay pilotos que de forma habitual no suelen tenerla, como Alonso y Leclerc, creo yo. Y hay otros que este año creo que sí que la están teniendo más. Albon es cierto que ha tenido abandonos, pero ha tenido abandonos en carreras en las que tampoco iban a sumar mucho. Sin embargo, en estas, de repente, ¡pum! Y de Williams, creo que nos ha sorprendido un poco a todos el rendimiento general que han tenido, porque se preveía que fuesen a sufrir por el tipo de trazado y por lo que sufrieron en Hungría. Pero el jueves Albon dijo en declaraciones: sí, en teoría deberíamos sufrir, pero siempre llegamos a Zandvoort y de repente se desbloquea algo en el coche y corre más. Y entonces me estaba acordando yo de que el año pasado, no sé si recuerdas, que actualizaron el monoplaza aquí y dieron un salto adelante y de repente el Williams corría.
y dijimos, ostras, han mejorado el paquete aerodinámico y ahora no solo funcionan en circuitos de baja carga aerodinámica, sino en un circuito de más carga como Zandvoort también funcionan. Pero sin embargo este año la dinámica era en estos circuitos van a sufrir. Entonces digo, el año pasado también funcionaron muy bien aquí, luego en circuitos de alta carga no funcionan. Digo, este coche tiene cosas muy raras a veces en el rendimiento que cuesta un poco esperárselas. Claro, ahora vamos a Monza, donde yo creo que sí que van a volver a estar delante. Pues bueno, eso ya para la semana que viene. En definitiva, pues muy positivo para Albon, y Sainz, pues otro fin de semana con su suerte habitual. Efectivamente. Bueno, y con esto ya dejamos Williams y entramos en el momento de el monólogo de Guille, porque toca hablar de Aston Martin. Entonces, Guille, tienes todo el escenario para ti. A ver, Aston Martin. Es complicado hablar de Aston Martin sin llevarse las manos a la cabeza después del fin de semana, porque ciertamente tú miras el resultado de los pilotos y parece que ha sido un resultado positivo. Quiero recordar, venimos de un gran premio de Spa hace 2 grandes premios atrás donde estuvieron los últimos. Y fuimos a Hungría, Alonso consiguió muy buen resultado y ahora se ha conseguido un 7º y un 8º. Pero también hay que leer todo lo que ha sucedido y al final el sentimiento es extremadamente agridulce por cómo estuvo el coche el viernes, que creo que también la gente se vino extremadamente arriba con los libres 1 y los libres 2 que firmaron tanto Alonso como, bueno, Stroll los libres 1, los dos se le complicaron un poco, podríamos decir. Pero que parecía que el Aston Martin iba a estar ahí delante y luego llegaron a la clasificación y no pudo luchar tal vez con los Mercedes y los Ferrari en un fin de semana que parecía que podían hacerlo. Claro, aquí se especuló mucho, se habían estado todo el viernes haciendo pues lo que se llama los glory runs, ¿no? De aprietas el motor en los libres y bajas combustible para poner el coche donde no está, simplemente para generar un poco de ruido y que se hable. Pero ha sido interesante que luego pues Alonso también ha reconocido que de cara al sábado subieron la altura del monoplaza porque vieron que no iban a terminar la carrera porque seguramente iban muy bajos. Iban a sufrir por el desgaste de la plancha, por lo que decía antes cuando hablaba de Ferrari. Este es un circuito donde la altura es muy difícil acabarla de... Bueno, tienen mucho trabajo los ingenieros para ajustarla bien por todos los baches que hay, por todos los peraltes que hay, por el tipo de trazado que hay. Es uno de los grandes retos. Entonces, en Aston Martin debieron estimar que iban demasiado bajos el viernes, el sábado subieron y una vez subes la altura del coche pues acabas perdiendo rendimiento. Ya una vuelta, pues lo acabamos viendo que lo perdieron. Tampoco acabó haciendo Alonso la mejor vuelta de Q3, creo, que podía haber hecho, por lo que habíamos visto en Q2. Y a lo mejor ahí se perdió acabar en un P7, P8. Y entonces esa P10 de salida acabó siendo decepcionante. Y luego llegamos a la carrera y creo que se han juntado muchas cosas. Se ha juntado mala suerte, mucha mala suerte con los safety cars. Y luego que creo que Alonso tampoco ha tenido su mejor día en carrera. Por ciertos momentos, por ejemplo en la salida, ha perdido 3 posiciones. Le pega un trayazo el coche en la curva 2 o la 3, no recuerdo ahora, y pierde posición con Tsunoda, Antonelli y Albon. Claro, en ese momento ya te has condicionado la carrera a estar en un trenecito de 3 coches que a lo mejor, estando tú delante, los hubieses gestionado perfectamente. Entonces ahí ya ha habido el primer intento de undercut por parte de Aston Martin, que nunca sabremos si ha sido un buen intento o no, porque a las pocas vueltas ha habido el primer safety car de Hamilton, que le ha destrozado ya la estrategia, se la ha destrozado ahí y se ha visto envuelto otra vez en el tráfico. Aquí creo que ha estado muy bien Alonso presionando al equipo para volver a entrar, diciendo, oye, estamos aquí perdiendo un montón de tiempo, han hecho esta nueva parada, este nuevo undercut al resto. Y aquí creo que ha venido el mejor momento de la carrera de Alonso. El coche claramente tenía más ritmo también, no solo por los neumáticos, pero se ha visto que el coche tenía algo de ritmo que no lo ha podido desplegar. Ha hecho 3 o 4 adelantamientos que vale la pena verlos porque han sido bastante brutales. Ha sido en la zona revirada. Hay un Abortoleto en la 10 que está muy bien. Cómo se lo trabaja con Gasly también para atacarle luego al final de la zona de RS. Con Hülkenberg también el adelantamiento es muy chulo. O sea, ha habido un momento muy bueno y de repente dices, uy, pues, tal vez acaban los puntos de nuevo, pero ¡pa! Otro safety car en el momento en el que menos le beneficia y más le benefician al resto. Y al final lo que hemos tenido es de nuevo, por cierto, otro momento en el que tal vez, no sé qué ha pasado muy bien ahí. Alonso ha salido delante de Tsunoda después de la primera parada y creo que al intentar adelantar a unos de los Haas, Tsunoda le ha adelantado a él. O sea, ya te vuelves a meter en un trenecito y en la última parada de nuevo
al intentar adelantar a Gasly, en esta relanzada de safety car, perdón, le ha adelantado Berman. Y luego ha tenido que ceder la posición con Stroll. Sí. Que no se la ha devuelto luego, entiendo, porque en Aston Martin han dicho, no, Stroll tiene neumáticos nuevos y es el hijo del jefe. Pero en definitiva, yo creo que por eso también las declaraciones de Alonso, pues hombre, no eran muy positivas, porque era un fin de semana en el que, viendo cómo se ha desarrollado la carrera, sí has conseguido una 8ª posición, pero se te ha colado delante un Albon que salía 15º, se te ha colado un Berman que salía del pit lane, Stroll que salía desde atrás, y al final, pues la mala suerte con los safety cars, sumado a ciertos momentos puntuales, pues terminas en una 8ª posición que sabe a poco. Y entiendo que la sensación general del público fan de Alonso sea esa, de decir que era una carrera que tal vez se podía haber sumado un 5º o un 6º. Y acabar por detrás de Stroll, pues está Johnny Herbert en su casa ahí dándose cabezazo. No, hombre, obviamente. Tenía razón. Efectivamente, dice, ¿ves? Y ella lo decía. Seguramente encontraremos un artículo suyo o alguna cosa dentro de poco. Stroll o sea, lo de Stroll es de este año, Stroll. Si decía antes que Albon ha tenido suerte en 3 o 4 carreras, lo de Stroll... Sí, sí. Es que tiene, 30, no tiene nombre, 35 puntos o 36 puntos o algo así estará, ¿no? Sí, le saca 2 a Alonso. En fin, no. Lo de Stroll es también de chiste. Es decir, se le ha presentado también la Virgen tal cual, pero bueno, oye, tienes que estar allí, ¿no? Ya está. No, sí. Es lo que hay. Chapó. No pasa nada. Vale, pues con esto ya dejamos Aston Martin y nos vamos al 7º equipo, que está muy cerquita de Aston Martin, que es Racing Bulls. Un Racing Bulls que hemos visto a lo largo de esta temporada, que han habido muchísimos circuitos donde se han presentado bien, no para ser ni mucho menos top 4, pero sí para ser el 5º mejor equipo. Probablemente se han incluso dejado bastantes puntos encima de la mesa, con un Lawson que hasta hace muy poco no estaba a un ritmo suficiente, o malas estrategias con Hadjar y demás. Pero hoy, por lo menos con Hadjar, han maximizado el resultado. Brutal la vuelta que se marcó, y después también brutal cómo ha hecho la carrera y cómo ha mantenido a Charles Leclerc y a George Russell todo el rato detrás, sin que en ningún momento, por lo que decías tú, ¿no?, de que seguramente en ese último sector, en esas últimas vueltas, era capaz de alejarse un poquito o suficiente como para que después no le pudiese adelantar en la recta principal. Y con esto, más pues el abandono de Norris, ha conseguido el podio al que creo que se lo merece, como para ser, es decir, en mi opinión, es uno de los mejores rookies de la temporada. Y por parte de Lawson, ¿vale? Y después te dejo para que hables tú directamente de todo el equipo en sí. Hizo un buen sábado, creo, es decir, clasificó P8, llegó Q3, me parece también muy bien. Lo único que al final, pues, se ve envuelto en muchísimas polémicas, que ahora, como está consiguiendo unos buenos resultados, tampoco destacan tanto, pero que nos dejan situaciones como la de Sainz. Y obviamente, teniendo en cuenta cómo iba el Racing Bulls y que 2 de los accidentes obviamente no tenían nada que ver con él, pues probablemente se podría haber beneficiado de muchísimos más puntos de los que se ha encontrado al final, que son 0. Entonces, inicio bueno, pero obviamente final exageradamente amargo y otra vez pues envuelto en polémicas. Por parte, lo que decías tú de Racing Bulls es que se nos olvida que Racing Bulls ha perdido muchos puntos esta temporada, sobre todo en las primeras carreras cuando estaba Tsunoda. Carreras en las que claramente era un coche para estar quinto, peleando con Williams, sexto en muchas ocasiones, pero por errores estratégicos lastraban las carreras de sus propios pilotos, que de forma bastante frecuente, sobre todo en esa primera parte de la temporada, habían estado en Q3. De hecho, ya en ese momento se hablaba de si el Racing Bull era mejor coche que el Red Bull. Esto no es un tema que ha salido ahora. Ya en el Gran Premio de China recuerdo que lo estábamos comentando. Y Racing Bulls en Hungría no acabó tal vez maximizando todo lo que pudieron el ritmo que tenían, pero estuvieron muy cerca de lo que fue Stake y Aston Martin en ritmo de carrera. Y en Zandvoort sí que han encontrado algo más, no solo por Lawson, que ha metido el coche en Q3, sino la vuelta de Hadjar. Creo que nadie la tenía en sus pronósticos. De hecho, algo que se me ha olvidado comentar cuando hablábamos de Piastri es que vi como una foto en la que se veía que tal vez Hadjar le había dado algo de rebufo a Piastri y que tal vez esas 12 milésimas que le saca a Piastri son por un rebufo de Hadjar. Entonces, bueno, Hadjar decidiendo el Mundial,
en este Gran Premio. Pero al final hemos tenido un Hadjar que, como has dicho tú, súper solvente. ¿Cómo ha cambiado desde ese abandono en el Gran Premio de Australia? Donde ya Helmut Marko en su momento ya soltó su frasecita después de que abandonara durante ¿qué fue? ¿La vuelta de formación? ¿Fue por la lluvia o...? ¿Sí? Y hoy consigue su primer podio, que además escribe su nombre en la historia de la Fórmula 1 como el cuarto piloto más joven en conseguirlo, creo, superando a Lando Norris por meses. ¿Y quieres saber quiénes son los otros tres, Jordi? El primero es Max Verstappen, el tercero es Kimi Antonelli, pero el segundo, Jordi... sé quién es este hombre. Está Johnny Herbert. Se está oyendo un grito desde aquí. Sí, Lance Stroll. Lance Stroll sigue ahí en segunda posición como el segundo piloto más joven en conseguir un podio en Fórmula 1. Y Hadjar, lo que has dicho tú. Carrera súper sólida. Él mismo luego le entrevistaban en el postcarrera. Decía, el último safety car. De no liarla. Lo estaba haciendo perfecto toda la carrera. No liarla ahora perdiendo la posición con Russell. Un Russell que tenía el coche dañado y que tampoco... Y creo que sin el coche dañado tampoco lo hubiese adelantado, ¿eh? No. Creo que el Racing Bulls ha sido un coche extremadamente rápido en las manos de Hadjar este fin de semana, muy competitivo. De hecho, comparando las vueltas de telemetría, los datos de telemetría de Hadjar con los tres de delante, el Racing Bulls era un coche muy rápido en la zona lenta. Casi igual de rápido que el McLaren. Sí que es cierto que perdían otras zonas, al final pues no es el McLaren, pero han sorprendido mucho aquí por parte de los dos. Y chapo por Hadjar, piloto del día merecidísimo. Además venía a hacer unas carreras un poco más complicadas donde habíamos dicho que Lawson había estado por delante y justo decimos eso y como siempre que de nosotros decimos algo de un piloto, le gafamos, luego hablaremos de Bortoleto. Le gafamos y Hadjar consigue esta tercera posición. Y por parte de Lawson, no voy a comentar tampoco mucho de Lawson porque no sé cuántas veces he dicho ya que el mayor enemigo de Lawson es él. Porque no es que sea esta maniobra, es que lleva muchas este año. Hay 4 o 5 toques de Lawson defendiendo de forma excesiva la posición, donde daña el coche del rival. Le pasó con Tsunoda, le pasó con Checo Pérez el año pasado, también tuvo alguna. Es muy agresivo y deja claro que las normas son estas y él va a exprimirlas al límite. Y al final es un piloto, como decía Sainz, que, bueno, que tienes que ir con cuidado porque ya sabes cómo se las trae. Y lo que has dicho tú, al final, por hacer esta maniobra, por defender la posición, que la maniobra ya la hemos comentado antes y a mí me parece que ha sido extremadamente excesiva la sanción a Sainz y que Lawson, de hecho, pierde el control del coche en un punto de la curva, pero bueno, vamos a mover página. Pues ha perdido la oportunidad de acabar sumando puntos para Racing Bulls, porque si mantiene la posición ahí delante podría haber acabado con Albon. Sí. En sexta posición y sumando puntos muy importantes para el equipo, porque está ahí en la pomada con Stake, Aston Martin y recuperar pues, puntos a Williams. Entonces, fin de semana muy positivo para ellos. Ahora iremos a Monza y será otra foto completamente distinta, porque este circuito es extremadamente distinto. Y poco más que decir de ellos. Sí. Muy bien, pues con esto ya podemos saltar a Stake. Vamos a ver si no nos estamos tanto rato con esos equipos, que si no, como siempre, nos queda un episodio muy largo. Pero bueno, en este caso de Stake, poco más hay que comentar, más allá de que obviamente hablamos de Bortoleto y por hablar de Bortoleto ha quedado 15º y Hülkenberg, ¿vale? Que aquí también pone 15º, ha quedado 14º. Sí. Fin de absolutamente desaparecidos de ambos. Sí que es cierto que Bortoleto llegó a Q2, pero después en carrera ha tenido una mala salida. No sé exactamente si ya han dicho por qué. Horrible. No sé, al principio parecía que le había patinado, pero no lo sé. No he llegado a ver declaraciones suyas. Pero parecía más algún tipo de problema con el embrague. Sí, pero rápidamente, es decir, ha pasado de 13º a que 18º o 19º incluso. Prácticamente último, estaba peleando con Stroll. Y nada, y después sencillamente no ha aparecido en ningún momento de la carrera, tampoco se le han alineado los astros a nivel de safety cars y demás, y a raíz de eso, pues nada, 15º y para casa. Y Hülkenberg, que desde Gran Bretaña está absolutamente desaparecido. Hizo el podio y dijo, yo aquí ya he hecho mi trabajo, a partir de ahora, lo que queda de temporada me lo tomo de vacaciones. Y nada,
quali muy mala, se va a Q1 y después a nivel de carrera pues más de lo mismo, no ha sucedido nada. Sí, yo creo que ha sido porque han tenido que quitarse el stake del nombre. Porque como las casas de apuestas están prohibidas, han tenido que cambiar el nombre, por si alguien se ha fijado, que esto es un tema que el año pasado a lo mejor llamaba más la atención, este año es como, vale, bueno, Sauber, ¿no? Y yo creo que ha podido afectar eso. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que ha sorprendido para mal lo perdidos que estaban. Después de no solo la última carrera, sino llevaban 6 o 7 carreras siendo muy sólidos en ritmo de carrera, muy sólidos en clasificación. No sé exactamente qué problemas han tenido, si tal vez descubrimos ahora que el Sauber es un coche muy sensible a las ráfagas de viento, a los cambios de viento, y en estas enlazadas de la 9 y 10, pues muchos equipos han sufrido ahí. Tal vez Sauber ha encontrado tal vez ahí su talón de Aquiles, y poco más que decir. A ver en Monza, pero claro, es lo que decimos siempre en la zona media, que el que parece que está liderándola de repente es el último equipo. Sí. Pero bueno, yo de este fin de semana con el equipo que me ha sorprendido más es Haas, porque lo de Haas es tremendo. Lo de Haas es absolutamente tremendo. ¿Cómo pueden estar los dos pilotos prácticamente desaparecidos durante toda la carrera y que de golpe ¡pum!, aparezcan? Porque tenemos que tener en cuenta, Ocon, clasificación horrible, cae en Q1, pero termina P10, ¿vale? Y después por otro, Berman, que sale desde el pit lane, termina sexto. Es decir, Albon no ha tenido suerte, pero como se le han alineado los astros a este hombre para terminar, ahora no sé si eran medios o blandos, en el último stint, nuevos, con todos los demás con neumáticos usados, muchos de ellos, no ha tenido ningún sentido. Y obviamente, pues sumando puntos que aún así no les hacen salir de la penúltima posición, pero oye, de verdad, tremendo. Sí. De hecho, Haas ya llevaba en Hungría también, sufrió mucho en clasificación y estuvieron completamente... De hecho, fueron el último equipo en ritmo de carrera. Tuvieron una carrera muy mala en Hungría, los dos pilotos, muy complicada. Y después de ver la clasificación, pues todo apuntaba que iba a ser igual. De hecho, con luego la sanción de Berman, que tiene que salir del pit, ya decías, bueno, pues fin de semana complicado para Haas. Pero es lo que dices tú. Este era un fin de semana de posición. Haas eso lo ha entendido desde el primer momento, ha dicho, nosotros nos mantenemos aquí con los duros, además estaban haciendo ahí trenecito que han aguantado en su momento a Tsunoda y a Alonso, y no los pasas. Y han aguantado, ha habido el safety car este de Leclerc, que también se les ha presentado ahí la Virgen, y lo que decías tú, han terminado los dos puntuando, y además con neumáticos más frescos, o sea que todavía tenían ese extra para mantener la posición y mantenerse adelante con un coche que tal vez no estaba para estar ahí delante. Entonces, el fin de semana de Haas es extremadamente positivo. Sí. Para cómo apuntaba. Entonces, bueno, si Aston Martin puede fichar a los estrategas de Haas, al menos para Alonso, porque de momento no se les está dando nada bien. Sí, estoy de acuerdo. Y finiquitamos ya con Alpine, que Alpine, qué decir, yo creo que junto con Stake, de los equipos que han presentado menos ritmo durante la carrera. Bueno, Haas también va a ser lo mismo, pero bueno, Haas, lo que hemos dicho antes. Gasly, sí que ha parecido que ha habido momentos donde podía llegar a entrar en P10, pero después al final, no sé qué ha pasado, no sé si lo has podido llegar a ver, pero... No, él no ha entrado, él ha estirado sus neumáticos y se ha visto con unos neumáticos de 30 vueltas para la última parte de la carrera, entonces era una chicane. Sí, tal cual, porque quiero decir, ha dicho, intercambiad posiciones con Colapinto, y de repente has visto que no solamente ha intercambiado posiciones con Colapinto, sino también Tsunoda se ha metido por ahí. Y después ha empezado a caer cual piedra. Bueno, y es que creo que ese momento ha sido el gran error que ha cometido Alpine este fin de semana. A ver, gran error, a ver qué hubiese pasado, pero es lo que decías tú, Alpine, falto de ritmo, no estaban para estar ahí delante, aun con todo creo que han acabado en Q2 y creo que ha sido uno de los primeros fines de semana donde Colapinto daba sensación de que estaba más cómodo con el monoplaza, él mismo lo decía, y aquí quiero comentar el error. Después de todos los safety cars y todo esto, que Gasly ha estirado los neumáticos, no ha parado y se ha mantenido ahí delante, y ha sido pasado por Alonso, ha sido pasado por Berman, ha sido pasado por Stroll, en el momento en el que era Colapinto el piloto que estaba detrás, no le han dado la orden inmediata de déjate pasar y quítate de en medio. Y ahí creo que Colapinto ha perdido un tiempo muy valioso para intentar atacar la posición de Ocon. Porque sí, Colapinto estaba en 12ª posición, pero Antonelli estaba sancionado. Y aquí Alpine ha estado muy lento para decir,
quita a Gasly de en medio, Ya. porque Colapinto ha acabado a medio segundo de Ocon. ¿Lo hubiese adelantado o no? Nunca lo sabremos, pero creo que aquí Alpine ha estado muy lento. Entonces creo que en el momento en el que le han dicho intercambia posiciones, me pasa que estaba Colapinto, estaban los Sauber, estaba Sainz. En el momento, Gasly se ha debido quitar y ha dicho, "Ta, me quito. Pasad todos y dejadme en paz". Ya ha terminado P17, claro, ha pasado Gasly de estar luchando por el último punto a ser que ha quedado último, ¿no? Al final. Sí, diría que 17 con los 3 abandonos. Bueno, Sí. Norris creo que no cuenta como DNF al final, pero bueno, más de lo mismo. sí. Da igual. Y eso, creo que aquí Alpine ha estado muy lento porque Colapinto ha tenido opción a luchar por esa última posición, porque creo que Alpine, comparado con Haas, sí que tenía algo más de ritmo. Y tal vez hubiese acabado llevándose ese primer punto de la temporada, que al final no ha sido así. También del tema Colapinto ha sido... Hombre, fueron llamativas las declaraciones que dio Briatore el viernes, donde hablaba un poco del rendimiento y no eran unas declaraciones muy positivas. Y evidentemente, pues... Ya sabes todo el ruido que se genera cuando se habla del futuro de Colapinto. Y esta era una carrera, precisamente, que hubiese venido muy bien que sumara estos puntos. Pues ahora vamos a Monza. Primera carrera que hizo el año pasado en Fórmula 1 con Williams. Se cierra el primer año más o menos, aunque se haya perdido las 5 carreras de esta primera temporada. Y a ver si sigue con estas sensaciones, porque como digo, yo creo que al menos estamos empezando a ver un Colapinto que no está tan lejos de Gasly. Para nada. De hecho, en ritmo de carrera está más rápido que Gasly. Bueno. Entonces, bueno, una lástima al final. Sí, sí. Veremos. Veremos. Y con esto cerramos los equipos, el repaso de los equipos y el repaso de la carrera del Y Gran terminamos Premio. ya, ¿no? No. ¿Terminamos ya, Jordi? No. Porque queda una de las partes más divertidas de este canal, que es de las predicciones. Y, Dios mío. chavales, chavalada, aquí he llegado. Primero empezamos con la pizarra de los factos. Menos mal que esto no puntúa. Menos mal que esto no puntúa. Teníamos 3 predicciones. Y no vale cambiar las normas, ¿eh? No vale cambiar las normas y que ahora puntúe. Teníamos 3 predicciones. Las 3 mías. Piastri va a ganar a Norris. Check. Hülkenberg supera a Bortoleto. Check. Y la seguramente más delusional de todas, Tsunoda puntúa. Check. Comparativamente, Guille dijo, Aston Martin termina menos de 5 puntos de Williams. Continuamos estando a... ¿qué eran? 18 o 12, ahora no me acuerdo. Sí. Gasly Q3, no. Y Verstappen fuera del top 5 ha quedado top 2. Entonces, que esto sirva de statement. Para lo que se Horrible. viene Ha sido completamente horrible. A ver, en mi defensa diré que Aston Martin ha estado para puntuar. Y si no se llega a colar Albon ahí, sí. Hubiesen sumado los puntos, ¿eh? Hubiese sido sexto séptimo. Hubiese acertado. Claro, yo no puedo contar con que Albon tenga la suerte que tiene. Efectivamente. Pero, vale, aunque aquí hayamos hecho un 3-0, como ha dicho Guille, esto no puntúa, sino que lo que puntúa es esto. Y hemos vuelto a recortar, pero no hemos recortado tanto. Y he sumado puntos por la victoria de Piastri y por la segunda posición de Verstappen. Y Guille ha puntuado por la primera posición de Piastri. Hecho que hace que que vayamos yo con 16 puntos y Guille con 23. Y lo que parecía una remontada imposible, a 9 carreras aún para que termine esto. Ojo, ojo que se viene. Vuelvo a pedir perdón a los fans de Alonso, fans de Aston Martin, porque la gafada que he pegado ha sido increíble, poniendo a Alonso piloto del día. Y sí que ha tenido el día, sí. Sí que ha tenido el día complicado. Y luego, también quiero destacar... bueno, y Hülkenberg P10. Bueno, sin comentarios. Quiero destacar también que el abandono de tu piloto Norris te ha salvado a ti. Porque con Norris en segunda posición, el que te metía un 3-1 era yo. Pero Norris yo creo que se ha enterado. Hombre, con Norris en segunda posición yo acertaba a Norris y acertaba a Russell. Se ha quitado Norris de en medio y entonces has acertado tú Verstappen. Sí. Y yo he fallado los otros dos. O sea, el abandono de Norris a falta de 4 vueltas, hemos pasado un 3-1 a mi favor a un 1-2 a tu favor. Entonces, quiero decir, Norris no se escucha.
Ya he dicho, mira, el Mundial no lo voy a ganar, que gane Jordi. Ha sacrificado sus oportunidades para ganar el Mundial para que yo me acerque un poquitito más en la competición que llevamos tú y yo, ¿no? Norris, por favor, si me escuchas, no lo hagas. Yo quiero que ganes, me da igual perder esto. ¿Sabes? Ese capítulo de cómo conoce vuestra madre, en el que todos compiten y el capítulo va de quién necesita más esa victoria. Sí. Pues ha sido exactamente esto. Norris ha dicho, Jordi necesita más esta victoria que yo. Yo ya no voy a ganar este Mundial. En fin. Bueno. Y con este pequeño momento nos vamos a despedir ya. Que se nos alarga como siempre muchísimo esto. Que me imagino que igualmente lo disfrutáis, porque si no, no estaréis aquí. Pero nada, esperamos que os haya gustado el episodio. La carrera sí que es cierto que a lo mejor no ha sido muy interesante, pero ya veis que a nosotros da igual lo que nos tiréis, que tenemos hora y media por lo menos para hablar. Y nos vemos dentro de muy poco, porque esta semana que viene tenemos Monza, que obviamente, como siempre, Monza es un GP que trae muchísimo interés, por supuesto por la parte de Ferrari, y veremos si se cumple. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.